Daniel. Saludar también a Sergio Centenaro, periodista argentino, periodista latinoamericano, preocupado por todo lo que acontece en la Patria Grande, quien nos hablará de cómo el gobierno represivo de Javier Milei está imponiendo medidas de shock económicas a la fuerza. Por el uso y utilización de la violencia contra los argentinos, los residentes también bolivianos allá en Argentina, cómo se está viviendo este experimento de gobierno libertario y cómo todavía en Bolivia hay gente que dice lo que nosotros necesitábamos es un Milei en Bolivia, ¿no? Sergio Centenaro nos va a contar las atrocidades de un gobierno de Milei para que pues tampoco se piense de esa manera acá en Bolivia desde algunos otros espacios y otras voces. Un gusto, un placer, como cada domingo, compartir con ustedes, queridos compañeros, compañeras y a toda la gente que escucha y ve este prestigioso programa. Muchas gracias, Sergio, y por supuesto saludar también a Sergio Centenaro, él es periodista argentino. Sergio, qué gusto, hermano, para compartir el día de hoy algo más de lo que está pasando en Argentina. Sergio, tu saludo, muy buenos días. Muy buenos días, Ramiro, gracias a todos por los saludos y la verdad es que, bueno, estamos dispuestos a conversar con ustedes el tiempo que ustedes dispongan para contar la preocupación que tenemos aquí en la Argentina mientras avanza un gobierno que tuvo un discurso de libertad, un discurso de terminar con la casta y finalmente resultó lo que todos sospechábamos y veníamos advirtiendo, un gobierno que vino a quitar derechos, a entregar nuestra soberanía y a perseguir a todo lo que pueda ser considerado resistencia en este tiempo difícil que está viviendo la Argentina. En este momento, a partir de la aprobación de la ley Bases, que ahora le resta un breve retoque en diputados, deberá volver esta ley que estuvo en el Senado, deberá volver a diputados para ser retocada, pero finalmente ha sido aprobada esta ley que es muy nociva para los intereses de las grandes mayorías en Argentina, y esto tuvo aparejado una gran persecución por parte de las fuerzas de seguridad que detuvieron a decenas de personas que se manifestaban en los alrededores del Congreso de la Nación Argentina y ahora son acusados de terroristas y de sedición. Ramiro, esto lo ampliamos cuando vos lo indiques. Gracias, Sergio. Quiero empezar con el tema Argentina y mostrarles dos videos. Uno de unas agresiones que han sufrido hermanos bolivianos en un mercado. Son dos videitos muy cortitos para compartir y vean lo que ha pasado. Entiendo hace algunos días atrás, hermanos bolivianos en un mercado agredidos por no sé si es la intendencia, la gendarmería, de repente después Sergio nos puede aclarar, ayudar a entender un poquito más. Vamos con los dos videitos de los hermanos bolivianos antes, por favor, Willy, adelante. Es un video en el que un niño ha sido agredido, al parecer alcanzado por algún impacto. Justo al lado del ojo tiene una herida y está sangrando. Vamos a ir al segundo video porque si no el Face por ahí nos hace el corte ya nomás. El segundo video muestra en el mismo mercado pero ya enfrentando a la policía. Vamos a ver. Acá la policía vino a hacer un allanamiento sin... Estos atropellos por parte de la policía allá en Argentina nos hicieron llegar la denuncia en relación a lo que está pasando. Aparentemente la policía llegó ahí porque había una especie de movilización. Un segundo videíto, después estamos con Sergio. Es un video de unos 2 minutos que resume un poco lo que pasa en Argentina, pero lo ponen en un formato muy bonito para entender y al estilo plenamente de nuestros hermanos en Argentina, para que el mundo entero entienda lo que viene pasando. Adelante, por favor. Hay que ser muy cobarde, ¿eh? Hay que ser muy cagón y muy canalla para reprimir a un pueblo desarmado. Hay que ser muy cobarde.
Hay que ser muy cagón y muy canalla para votar una ley que va a hundir a tu país. Hay que ser muy cobarde. Hay que ser muy cagón y muy canalla para meterse con el hambre de la gente, con la comida, con la leche, con la yerba. Hay que ser muy cobarde, ¿eh? Hay que ser muy cagona y muy canalla para decirle a un hijo de desaparecidos: No me hagan democrático republicano. Hay que ser muy cobarde, hay que ser muy cagón y muy canalla para tirar balas de goma, gases a los ojos y palazos a un pueblo que sale a la calle. Que sale a la calle porque tiene hambre, que sale a la calle porque no tiene laburo, porque no le alcanza, porque no le están dejando nada y se merece todo. Que sale a la calle porque no le da la vida y mucho menos el corazón para soportar el dolor de esta época. A estos ya les van a soltar la mano a estos. Les van a soltar la mano, ¿sabe qué va a pasar? Van a tener que salir a la calle amotinados como en Formosa. Y ahí yo voy a estar con ustedes. Acompañándolo. Hay que ser muy cobarde, hay que ser muy cagón y muy canalla para acusar de terrorista a un pueblo que sale porque no da más. Hay que ser muy cobarde, ¿eh? Hay que ser muy cagón y muy canalla para reprimir a jubilados que llorando dicen basta, por favor, basta. ¿No tienen abuelos? ¿No tienen padres? ¿No tienen hijos? No tienen vergüenza, no tienen padres, no tienen abuelos. Abuelos, pobres los jubilados que se están cagando de hambre, no pueden comprar los remedios. Y ustedes están defendiendo a estos hijos de puta. Por favor, sean buenas personas. ¿No tienen conciencia? No, no tienen. Hay que ser muy cobarde, hay que ser muy cagón y muy canalla para reprimir a un pueblo desarmado. Los laureles que supimos conseguir. Este es un video que circula en redes sociales, imagino que en todo el mundo, nos llegó también y queríamos compartirlo. Sergio, no encuentro una pregunta para decir específicamente, así que te dejo en unos 10 minutitos de exposición. ¿Qué está pasando en Argentina, en el gobierno de Milei? Si puedes graficarnos y hacer entender a la gente lo que está pasando realmente allá. Adelante, por favor, una vez más, agradecido por tu participación. Gracias Ramiro. También un saludo grande a Adriana Salvatierra, a Gabriel Villalba Pérez, dos personas que conozco mucho, sobre todo a Adriana, a partir de los eventos de 2019, que fueron gravísimos y que, bueno, con tanta valentía ella hizo, en la medida de lo posible, lo que se pudo mientras corría peligro de vida tantos compañeros allí en Bolivia. Así que mi solidaridad con ustedes también. Pero ahora nos toca aquí en Argentina. Ramiro, tengo muchísimo por decir, voy a intentar compactarlo en estos 10 minutitos. A partir del 19 de noviembre de 2023, el pueblo argentino decidió que un presidente libertario con ideas exóticas y muy raras debía gobernar la Argentina. A partir de ahí comenzó una verdadera locura. A 2 semanas del gobierno de Javier Milei anunció una devaluación de nuestra moneda del 120%. Esto disparó los precios, se fue todo por las nubes, se hizo muy difícil vivir. Recuerdo que aquí en la Argentina, antes del triunfo de Javier Milei, decían por Alberto Fernández que ya era un gobierno complicado, era un gobierno que nosotros veníamos criticando aún habiéndolo votado. Decíamos que era un gobierno que podría haber hecho muchísimo mejor las cosas. Evidentemente dio pie a que Javier Milei pudiera ganar con un gobierno que estaba rengueando. Bueno, este triunfo trajo aparejado un ajuste brutal contra los trabajadores y una entrega brutal de nuestra soberanía. No conocemos las dimensiones del impacto de lo que están generando estos primeros 7 meses de gobierno de Javier Milei. Finalmente, y luego de este tránsito de gobierno de no poder aprobar ni una ley, un dato histórico que nunca había ocurrido en la Argentina, que pasados 7 meses un presidente no pudiera votar una sola ley.
finalmente logró colar la ley Bases o la ley Ómnibus, de la que ustedes quizá habrán escuchado hablar. Es un caballo de Troya para los intereses de la Argentina. Tenemos a un presidente que dice que es un topo en el Estado argentino porque odia el Estado y entró a la Casa Rosada para destruir al Estado. En ese contexto, los diputados y senadores argentinos van y aprueban esta ley. Es realmente un escándalo y en muchos casos a través de dádivas. Hay una senadora que dijo taxativamente que recibió un nombramiento en una embajada a partir del voto que ella acaba de conceder. Naturalmente este voto no debería ser válido, pero estamos en una Argentina muy extraña. Por supuesto, las organizaciones políticas, organizaciones humanitarias se han movilizado al Congreso para pedirle a los legisladores que no aprueben esta ley, y esto provocó que el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, la misma ministra que fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri y que se llevó puesta la vida de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, y por las decisiones de ella también murieron 44 gendarmes durante el macrismo, es la misma que tiene la avidez de reprimir a los argentinos en las calles. Ella había anunciado un protocolo antipiquetes intentó aplicarlo en la provincia de Misiones, que es donde yo resido. Hace un ratito escuchamos un video donde un señor decía, esto va a pasar como en Formosa. Claro, habrá querido decir Misiones, porque aquí Patricia Bullrich quiso venir a aplicar el comité anticrisis y antipiquetes, y no lo pudo aplicar porque quienes se habían levantado aquí en esta provincia era justamente la policía provincial, y no se animaron, y el protocolo antipiquetes terminó siendo un fracaso. Pero no contento con esto, y ante la inminente aprobación de esta ley, el miércoles pasado, movilizó muchísimo personal de la Fuerza de Seguridad, reprimieron a los manifestantes y se llevaron detenidos a cerca de 40 personas. La orden de una jueza federal, que es María Servini, ordenó la liberación de 19 de ellos, pero aún quedan 16 que han sido llevados a cárceles comunes, a Ezeiza, a otras dependencias federales, y están detenidos bajo acusaciones muy graves de terrorismo, de sedición, y es increíble, tengo que decirles que los detenidos son docentes, son jubilados, son artistas, son vendedores callejeros, y es increíble que el gobierno haya tenido pensado esto para acusarlos con estas acusaciones tan graves. Evidentemente, el terrorismo se ha aplicado a partir de las políticas que están llevando adelante con este gobierno, y no quienes están en las veredas reclamando que esto no se apruebe. Pero estamos en la Argentina en el mundo del revés, Ramiro. Es muy difícil poder explicar lo que está pasando en la Argentina porque los discursos dominantes están, por supuesto, ganando su batalla en los grandes medios de comunicación. Y después estamos los que de manera lateral o de manera más pequeña intentamos darle otra mirada, otra interpretación a los hechos que están ocurriendo en la Argentina. ¿Qué va a pasar con estos 16 detenidos? Y veía también imágenes donde sufrían represión nuestros hermanos bolivianos en la Argentina. No tengo precisiones de estos hechos, pero sí pude observar que son graves. Pero lo cierto es que lo están viviendo los argentinos en general. Estamos en una situación muy complicada, en un gobierno que nos está metiendo en una guerra, que ha anunciado que ahora se pliega al grupo de 60 países que se ponen a disposición de los Estados Unidos y que se suman a la guerra para apoyar a Ucrania. También lo ha hecho Javier Milei con Israel, mientras Israel está provocando un verdadero genocidio en el pueblo palestino. Anunció que también su voluntad es plegarse a las estrategias de Israel. No tengo palabras, Ramiro, para explicar la locura que se está viviendo, la locura política, la locura en la política exterior, en la seguridad interior que estamos viviendo los argentinos. Es angustiante, es preocupante, y más allá de los esfuerzos que podamos hacer desde la política, desde la comunicación, creo que estamos en una situación compleja. Sí es cierto, y con esto voy cerrando,
sí es cierto que se espera de la oposición más acción, ¿sí? Y mayor respuesta o más categórica para ponerle un freno. Hubiéramos querido que sea a través de las cámaras, que se haya rechazado esta ley bases. Pero de todas maneras tenemos otro problema, que es un decreto de necesidad y urgencia que está activo, que está vigente y que está haciendo mucho daño y que todavía no ha podido tener la oportunidad de ser tratado en la Cámara Baja para ser rechazado. Es decir, es un juego de pinzas lo que estamos viviendo en la Argentina. La ley bases que ahora ha sido aprobada, pero a su vez ya venía caminando el decreto de necesidad y urgencia que compone muchas de las cosas que tiene la ley bases y que viene haciendo estragos en las instituciones públicas de la Argentina, provocando su cierre, provocando despidos y por supuesto provocando entrega de nuestros recursos, que es otra de las cosas que no solamente nos preocupan aquí en la Argentina, sino también en Bolivia. Tengo información, siempre lo hablamos con Gabriel Villalba, es una preocupación que al parecer en toda Latinoamérica la entrega de los recursos parece ser una agenda que el imperialismo tiene. Bueno, acá en la Argentina lo están concretando. Muchas gracias, Sergio. Vamos a hacer una rondita de comentarios muy breves y preguntas para Sergio. Por favor, comienzo con Gabriel. Gabriel Villalba, quien nos ha gestionado la invitación con Sergio. Gabriel, contigo inicialmente en La Paz. Adelante, por favor. Sí, no, muchísimas gracias a Sergio por en tan breves minutos poner el contexto político de todo lo que está aconteciendo en Argentina. Es importantísimo conocer esta realidad política, social, económica, porque existen actores en Bolivia que intentan posicionar esa agenda de que en Bolivia se estaría necesitando un presidente libertario, que en Bolivia se necesitan las medidas que se están tomando en Argentina, sin comunicar o sin avisar a la gente la violación flagrante de derechos humanos, de derechos laborales, de absolutamente todos los derechos inherentes a la ciudadanía. Estas ideas de los libertarios son del siglo XIX, ¿no? ¿Cómo se llegaron a imponer política y comunicacionalmente? Esa es mi pregunta para Sergio. ¿Y cómo la ley bases o la ley ómnibus está pretendiendo la persecución política de absolutamente todos los que estarían en contra de estas medidas? ¿Cuáles son los principales ejes económicos de esta ley, de esta medida, que incluso es halagada por muchos otros economistas y demás que dicen, no, es que con esto ya recién la Argentina va a poder salir de la crisis, va a poder salir de la inflación que está teniendo? Incluso hay gente que todavía está defendiendo esta ley bases, no solamente en el campo de la represión, sino en el campo también del posicionamiento de como una medida urgente de shock económico que se tiene que sí o sí dar, ¿no? Quisiera que esa parte pudiera también desglosarnos un poco. Sergio, simplemente eso para no quitarle mucho tiempo a Sergio, querido Ramiro. Muchas gracias, Sergio. Por favor, te vas a ir anotando, voy a ir con la ronda completa. Nelson Cox, en Cochabamba, comentario breve, pregunta si es que la hay. Nelson, contigo, por favor. Muchas gracias. Agradecido con Sergio por facilitarnos información de lo que lamentablemente está viviendo Argentina a raíz de un proceso electoral que ha sido utilizado a través de las redes sociales, vale decir, y con mucho respeto para quienes son parte de las redes sociales, estas nuevas estrategias de dominación, que son absolutamente también capitalistas, efectúan niveles de llegada a personas que en su gran mayoría son descriteriadas y también que han desestructurado la historia en nuestros pueblos. Entonces, fácilmente pueden tener una llegada con discursos de odio, discursos confrontacionales, discursos de aparente fuerza, porque eso se vive en las redes sociales. Eso es lo que se alimenta, lamentablemente. El escenario deontológico está absolutamente desacertado en los manejos y, por consiguiente, irracionales que enarbolan esos discursos, que son candidatos y que ahora son presidentes, permiten, pues, esa mirada violenta de la vida. La represión va a ser legitimada, porque así ha sido legitimada su votación. Es vergonzoso. No estoy yo justificando, estoy teniendo mi criterio con relación al manejo gubernamental que tiene penosamente en una dinámica de apropiarse de el manejo de lo que Javier Milei llama un Estado amplio, que debería ser un Estado regulatorio, que participe en la sociedad, pero como su propuesta fue achicar el Estado para que se haga otro tipo de manejos, lamentablemente en el criterio de la represión está hecho el acervo más propio de estos gobiernos de derecha. Son gobiernos de derecha
El criterio, estimado Sergio, de estas políticas que están empleando, para que podamos entender, yo me sumo al criterio de Gabriel, esta ley bases, aparte de los recortes y la ley Omnibus, ¿dónde llega a afectar? Porque el discurso es obviamente totalmente adverso, porque le llama Javier Milei zurdos, como si ese fuese una dinámica de democracias pluralistas. En lo absoluto, es una democracia de odio. No sé si es democracia ya, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque penosamente por votación se entra, pero ya no hay garantías de derechos humanos, no hay garantías, ni principios, ni valores democráticos. No existe la garantía de poder tener libertad para opinar, libertad para movilizarse. Esas represiones cobardes que no respetan estándares de Naciones Unidas para la proporcionalidad, para la legítima forma de reacción, obviamente están siendo validadas por la toma de medios de comunicación social, que eso sí, es parte de estas nuevas lógicas de gobierno en las que cooptan medios de comunicación. Eso no es cooptar, es pagar. A mercenarios pagan. La primera lógica, así como en Bolivia ha hecho el gobierno de la traición, comprar grandes medios de comunicación para acallar y para hacer una sola línea comunicacional. Esa es la primera estrategia de los gobiernos abusivos de derecha neoliberales que no respetan todo lo que va a ser el criterio de la democracia. ¿Será democracia lo que vamos a vivir en la región? Porque el hecho de que votemos no es democracia. Como se está manejando los gobiernos ya no es democracia. Creo yo que hemos ingresado en un nuevo escenario que habría que tener una lógica política para poder dar una verdadera clasificación, porque yo no puedo decir que es democracia lo que está pasando. Entonces, un poquito entrar en esos detalles de estas normativas, donde verdaderamente van a tener mayor afectación en la población, en el sector social, en el tema de las políticas sociales de los jubilados, las afectaciones a quienes están de verdad movilizándose en Argentina. Simplemente esa es la pregunta y agradecido con Sergio por toda la lucidez en lo que nos ha explicado el día de hoy. Bien, muchísimas gracias. Vamos hasta Santa Cruz. El senador William Torres, algún comentario breve y si tiene alguna pregunta, senador, adelante, por favor. Hay que habilitar el audio, estimado William. Gracias, Ramiro. Bueno, voy a hacer algún comentario, no sin antes saludar a Adriana, que omití saludarla hace rato. Adriana, un saludo. Ciertamente, Sergio, vemos desde Bolivia con mucha preocupación lo que pasa en la Argentina, pues creo que por lo menos los primeros resultados de estas medidas terriblemente antipopulares son alarmantes. Creo que en un pasado inmediato no habríamos previsto que ocurriría semejante barbaridad en este tiempo, semejante represión contra el pueblo argentino por alguien que seguramente de manera equivocada votaron quienes ahora están siendo reprimidos. Seguramente si pudieran retroceder en el tiempo, retirarían ese voto y lógicamente cambiarían de opinión. Sin embargo, quiero decirte, Sergio, ¿cuáles son los primeros efectos de las medidas antipopulares que está tomando el gobierno de Milei? Y por otro lado, ¿cuánto se prevé que este año llegaría de por lo menos la desocupación? Porque ese es el primer efecto que acarrea una medida antipopular como la que, medidas antipopulares como las que está asumiendo Milei. Muchas gracias. Voy de inmediato a la consulta de Daniel Flores. Él es economista, de repente apuntará a ese tema. Daniel, un brevísimo comentario y su consulta, por favor. Gracias, Ramiro. Bueno, Argentina va a ser el único país de Sudamérica que va a tener decrecimiento, de acuerdo al Banco Mundial. Va a crecer incluso hasta un 3%, se está calculando. Si uno revisa indicadores de actividad, por ejemplo, la actividad industrial, la variación es negativa, la actividad de la construcción, variación negativa, la capacidad de utilización de las industrias, también negativo, desempleo incrementándose, etcétera, ¿no? Y algo que también se menciona de forma permanente en los debates, por lo menos de economía internacional, es que las medidas que ha tomado el señor Milei, por ejemplo, la devaluación que había mencionado el compañero Sergio, ya no estaría teniendo en este momento repercusión directa en los niveles
de reservas que tiene el Banco Central. Es decir, no habría sido una medida que podría, por lo menos en este momento, representar algún tipo de alivio al nivel de la gestión del Banco Central. Me gustaría preguntarle como primer cuestionante, ¿cómo se está viviendo este proceso en Argentina a nivel de la economía popular, a nivel de lo que sucede en las comunidades, a nivel de lo que sucede, por ejemplo, en las grandes periferias, sobre todo alrededor de los centros urbanos en Argentina? Porque todos los indicadores económicos en Argentina en este momento son negativos y no hay de momento ningún éxito que se pueda mencionar, salvo el superávit. Pero bueno, en relación al superávit también se pueden decir muchas cosas, ¿no? Cómo se ha alcanzado ese supuesto superávit, omitiendo, por ejemplo, las nivelaciones de ingresos para los jubilados, ¿no? Entre otros factores. Sería un superávit ficticio, digamos, ¿no? Mi primera pregunta sería eso. Y mi segunda pregunta, ¿qué puede decirnos en relación al régimen de incentivos de grandes inversiones que está en la ley Bases, que desde mi punto de vista plantea una economía de enclave extractivista, o sea, sin ni siquiera dejar ni tecnología, ni empleo, ni divisas, ni impuestos, absolutamente nada para el país en donde están llevando a cabo las multinacionales estas actividades, ¿no? Ha llamado eso mucho la atención porque significaría un retroceso incluso para los estándares de los países desarrollados. Hay países desarrollados que tienen impuestos para las actividades de extractivismo, para las actividades destinadas a, por ejemplo, la extracción de recursos naturales, y lo que está planteando mi ley es ni siquiera eso, ni siquiera, por ejemplo, liquidación obligatoria del Banco Central, ni siquiera dejar garantizado el mercado interno, en el caso de algunos insumos, y ni siquiera poder que estas empresas dejen algunos mecanismos de tecnología o garanticen por lo menos algunos niveles de empleo en las comunidades en donde desarrollan sus actividades. ¿Qué nos podría decir en relación a eso, estimado Sergio? Gracias. Gracias, Daniel. Vamos con Adriana, también en Santa Cruz. Adriana, comentario y consulta. Adriana, adelante, por favor. No, yo me pliego un poco a lo que decía Daniel en torno a la agenda económica, porque mucha prensa internacional vinculada también a la economía liberal se sumaba al festejo de Milei en torno a celebrar un supuesto superávit fiscal. ¿Qué se refiere al superávit fiscal? Cuando los ingresos, entre comillas ingresos, porque en realidad no se está produciendo el superávit fiscal por la vía de los ingresos, sino cuando los gastos son inferiores a los ingresos. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Por el costo social que hay detrás de este superávit fiscal, donde hay una contracción de la participación del Estado en la economía, donde hay promesas de privatizar las empresas del Estado, donde hay promesas de menor regulación del mercado, menor regulación laboral, menor regulación económica. Entonces, pareciera que a nivel internacional existe un esfuerzo, por ejemplo, de informantes a nivel económico como Bloomberg, que salen a celebrar el discurso de Milei de alcanzar por primera vez en décadas el superávit fiscal. Y lo otro es qué costo está teniendo detrás de eso. Lo que decía Daniel, el costo social. Siempre criticaba la versión liberal de la política argentina, la constante inflación. Y decían, esta inflación se debe a una constante emisión monetaria, al gasto social. ¿Cómo están esos indicadores sociales que por un lado, pareciera que muestran a nivel macroeconómico una recuperación de la estabilidad de los indicadores con el superávit, con la disminución del riesgo país, etcétera, y cómo eso contrasta con las condiciones actuales de vida que están enfrentando los argentinos? Esa es una pregunta. Y lo segundo ya es en torno a lo procedimental, porque vemos que se está procesando a gente por terrorismo, por sedición, están buscando instalar la retórica del golpe de Estado, mientras vemos en las imágenes que hay personas que se dirigieron a protestar cerca del Congreso y que cuentan con balines de goma clavados en medio de la frente. Esto no es un hecho casual. Nosotros lo vimos durante el 2019 en todas las protestas de estudiantes en Chile, donde las fuerzas de represión dejaron ciegos a centenares y con dificultades de visión a centenares de personas. Entonces, hoy estamos viendo una lógica similar.
donde se está buscando no solamente ya contener la movilización social, sino sobrepasar los límites de la represión. En estos casos, y también, por ejemplo, había noticias en las que estaban diciendo que los gases lacrimógenos que estaban utilizando para la represión estaban vencidos y que eso en realidad no solamente generaría en el inmediato efecto algo, o sea, no sería un efecto disuasivo para que la gente se aparte del lugar, sino que comprometería en adelante su salud. Entonces, ¿qué es lo que se viene en adelante? Se viene el tratamiento en Cámara de Diputados de las modificaciones de esta ley ómnibus, cómo se plantea el escenario social de las movilizaciones y si esta búsqueda de estigmatizar la movilización, de atentar en el fondo contra la vida de las personas, guarda relación con un intento de contener una mayor movilización social producto de las protestas. Muchas gracias, Adriana. Sergio, vamos a ir nuevamente contigo hasta Argentina. Ahí tienes varias consultas. Adelante, por favor. Muy bien, gracias, Ramiro. He tomado nota cuidadosamente de todas las consultas muy necesarias, muy bien apuntadas, y quisiera desarrollarlas. Comenzando por Gabriel Villalba Pérez, que nos marcaba la cuestión de por qué ganó Milei. ¿Por qué ganó Milei? Así inició la primera consulta, y tenemos que decir que hubo en Argentina una campaña feroz de marketing, ¿sí? Ubicando a una persona y priorizando todo lo que tiene que ver con lo visual, con aquello que puede tener como, no sé, puede ser la famosa propaganda de el hombre blanco, el hombre de ojos claros, es el hombre que tiene una peluca, que se ve joven, que se ve canchero, que habla cosas muy rudas. No sé si se me está recibiendo, Ramiro. Sí. Adelante, hermano, adelante. Bien. Bueno, como que nada, se montaron sobre una figura que de alguna manera inició como panelista de televisión y veían que medía bien, veían que la gente se plegaba, que lo encontraban gracioso, lo encontraban simpático, lo encontraban desafiante contra lo que él acuñó como una casta, y ahí involucró a la clase política que hace política profesional, que se preparó, que entiende, que conoce, que maneja números, que de alguna manera conocen y entienden cómo son los resortes del Estado Nacional, pero sin embargo él ganó con un discurso que hacía ver mal a la política profesional. Entonces, de alguna manera, y con la ayuda de los medios de comunicación y ante la sorpresa de muchos, ha ido escalando y ganando consideración al punto de haber ganado incluso toda la zona de las internas políticas, ganándole a Patricia Bullrich, ganándole a Horacio Rodríguez Larreta, que durante 8 años había sido la gran promesa del PRO, y ante la incógnita de qué haría Mauricio Macri, Javier Milei siguió su campaña en silencio, haciendo, por supuesto, con el acompañamiento de empresarios como Eurnequian, que fue quien le pagó básicamente buena parte de su escalada hasta llegar a esta posición considerable y competitiva para ganar. Y evidentemente el pueblo argentino se prendió en esta lógica, en esta propaganda, en este marketing. Ganó alguien con una muy buena campaña de marketing. Y esto se lo estoy respondiendo a Gabriel Villalba Pérez. Sí, es increíble. Deberíamos decir que en Argentina tenemos la madurez y la memoria necesaria para no caer en estas cuestiones que parecen tan elementales. Pero sí, la Argentina cayó en eso. La memoria no pudo ganarle a una simple campaña de marketing. Me hacía referencia, Gabriel, al RIGI, también lo hacía Daniel, Daniel Flores. Claro, el RIGI es algo que está contenido en la ley bases que se acaba de aprobar en el Senado. Primero pasó por diputados, obtuvo media sanción, un grupo de diputados que entraron con la boleta de Sergio Massa al Congreso, se dieron vuelta y le dieron media sanción a esta ley, que es realmente muy nociva para los argentinos, y vamos a explicar qué es el RIGI.
Y ahora lo hizo el Senado, también con votos de senadores que ingresaron con la carita de Sergio Massa a ocupar esas bancas. Eso es nuestra bronca, esa es nuestra decepción y esa es también nuestra preocupación, porque están poniendo sus votos a disposición del oficialismo y vendiéndolos muy caro, pero haciéndole un daño enorme a los argentinos. ¿Qué es el RIGI, del que ustedes hacían mención más temprano? El RIGI es el régimen de incentivo a grandes inversiones. Es algo que está contenido en esta ley y que promete a empresarios argentinos, pero sobre todo del exterior, bueno, un gran negocio en la Argentina. Es invertir lo mínimo indispensable, llevarse grandes flujos de dinero, de ganancia, por la explotación de nuestros recursos, del área que vos quieras, ¿sí? Y liberarte del Estado, sacarte el Estado de encima. El Estado desaparece, así como lo soñó toda la vida Javier Milei, que un poco en broma y un poco en serio, hemos escuchado ya aquí en la Argentina decir que Javier Milei es el libertario más famoso del mundo. Es el más famoso, no hay un libertario más encumbrado que Javier Milei. Y claro, porque no existen, porque no hay libertarios en el mundo. Hay muy pocas experiencias, son exóticas las ideas que tiene y son del siglo XIX o del siglo XVIII, si querés. Entonces, pero sin embargo ganó y lo está haciendo ante la mirada de todo el mundo. ¿Qué hace este RIGI? Bueno, la preocupación es que contenido el RIGI y aprobado el RIGI va a empezar a hacer daño en la Argentina porque comenzarán las empresas a enquistarse en los lugares más estratégicos y de los recursos más, codiciados del mundo, y van a tener a sus anchas la posibilidad de hacer con ellos lo que quieran y de enriquecerse enormemente sin que el pueblo argentino tenga herramientas para poder controlar qué es lo que hacen, qué es lo que se llevan y qué es lo que dejan en la Argentina a manera de contraprestación. El CIADI será el tribunal donde habrá que ir a discutir como argentinos el día que Javier Milei se vaya, habrá que discutir si nosotros no queremos que estas empresas, una vez que Javier Milei sea historia, sigan explotando nuestros recursos. Bueno, estará dispuesto en el RIGI que deberemos ir a tribunales extranjeros, con jueces extranjeros, ir a pelear por nuestros intereses. Son contratos a 30 años, y si nosotros queremos dar de baja esto, deberemos ir a tribunales extranjeros. Ustedes saben lo que ocurre en los tribunales extranjeros. Ustedes saben cómo fallan finalmente jueces de tribunales extranjeros. Por supuesto, en contra de los intereses de la Argentina, porque esto ya lo conocemos, ya lo vivimos. Nelson nos preguntaba las redes de comunicación. Las redes de comunicación, las redes sociales, qué efecto de dominación han provocado en la Argentina y cuál es el grado de la antipolítica, ¿no?, que contienen estas redes y que han sido, bueno, claves en el triunfo de Javier Milei. También nos preguntaba por ley base. Bueno, las redes sociales, bien lo han marcado los propios operadores que están alrededor de Javier Milei, han sido claves. Han sido claves porque en un principio hasta el poder real en la Argentina escuchaba con mucha desconfianza y quizá de manera risueña a Javier Milei. Sin embargo, la campaña en redes sociales lo ubicaba de una manera, la gente tenía fiebre por escuchar a Javier Milei. Se divertía con Javier Milei y quedaban azorados, porque claro, nadie lo estaba pensando en un plano real de que pudiera de manera cierta ingresar a la casa de gobierno. Hasta ahí era todo muy gracioso, era muy interesante, y cualquier cosa que dijera Javier Milei se viralizaba en las redes, sobre todo TikTok, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Ha sido clave, si esa es la pregunta, Nelson, sí, ha sido clave el trabajo en redes sociales, por eso advertimos a Bolivia y a nuestros hermanos de toda Latinoamérica a que no tomemos, no subestimemos la acción de las redes sociales porque fue las primeras herramientas que usó
Javier Milei para llegar a la posición de privilegio en la que estuvo. La ley bases, Nelson nos preguntaba, bueno, contenida en esto que mencionábamos recién, una de las preocupaciones es el RIGI, el régimen de incentivo a grandes inversiones. Eso puede hacernos muchísimo daño, y también contenido en la ley bases están las facultades delegadas al presidente de la Nación, que va a poder, cuando no le guste algo en el Congreso, decidirlo por motus propio. Es decir, no solamente tiene las herramientas para disparar decretos a mansalva, sino también ahora la ley bases le otorga a él facultades delegadas, lo cual es una cuestión inconstitucional por donde se lo mire. Y también preguntaba, ¿es una democracia, Nelson? Decía, ¿hay una democracia en Argentina? Bueno, la democracia, Nelson, que cualquier país puede tener cuando en realidad gobierna el poder real en la Argentina. Esto Cristina Fernández lo ha dicho de manera taxativa. Cuando una fuerza política popular llega al poder, por lo menos en la Argentina, habrá que revisar en la América Latina, en la Argentina, cuando una fuerza política popular llega al poder, con mucha furia, tiene el 25% del poder de la Argentina. Y allí hace y se maneja como puede, pero el 75% restante lo tiene el poder real. La gravedad es que ahora ganó un candidato, un presidente, que promueve las ideas del poder real, o sea que hoy cuentan con el 100% del poder, con toda la botonera, como decimos nosotros, en el poder en la Argentina. Por lo tanto, democracia, y en la democracia que ustedes pueden advertir, con el poder real gobernando. El senador William Torres nos preguntaba cuáles son los efectos de las medidas que está aplicando Javier Milei y cuál es el impacto en la desocupación. Nosotros teníamos un gobierno que nos tenía a maltraer, que era el gobierno de Alberto Fernández, que no resolvía un montón de cuestiones, sobre todo que no cuidaba el salario de los argentinos, es decir, el salario estaba muy barato, más allá de que se han dado algunas peleas, se lograron algunas cosas, se mantenía determinado nivel de equilibrio, pero la prensa canalla estaba acicateando sobre la cabeza, la mente de los argentinos, y decía, esto no se soporta más, esto no se soporta más, no se soporta más, y la gente creyó que no se soportaba más, y creyó que no podía venir un gobierno feroz a hacerse cargo del poder argentino. Bueno, lo lograron. Finalmente, Javier Milei está haciendo estragos en la economía doméstica de todos los argentinos. La desocupación está creciendo. Esta es otra de las consultas de William. La desocupación está creciendo a grandes rasgos y en tiempos récord. Esto es lo que está haciendo cambiar la voluntad de aquel que votó a Javier Milei en pocos meses. Ya está arrepentido, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Daniel Flores Escobar nos llevaba hacia la economía, ¿no? Claramente, cómo se vive la economía popular en la Argentina, con muchísima preocupación. Aquí desde la provincia de Misiones tenemos que decir que lo que producimos aquí, el tabaco, la yerba, la forestoindustria, por ejemplo, están en caída total, ¿sí? Están en caída total. Las economías regionales y la economía popular de los ciudadanos, aquí lo que vemos en la provincia de Misiones, pero también observamos en el país, es que se ha depreciado completamente el valor de nuestros salarios. No podemos comprar nada, apenas podemos llegar a pagar nuestras obligaciones primarias y intentar llegar a fin de mes para comer. En la Argentina estamos peleando para comer, queridos compañeros. Esto no es comprarnos unas zapatillas, esto no es pensar en irnos de vacaciones, esto es comer todos los días. Ese es el desafío de los argentinos y de la clase trabajadora. Esa es nuestra preocupación hoy. Y el RIGI nos marcabas también, Daniel, por supuesto, es lo que nos va a causar enormes estragos en la Argentina. Entró finalmente, lograron aprobarlo, le han hecho algunas pequeñas modificaciones, pero en su contextura inicial permanece lo más relevante, que es entregarle a las grandes corporaciones negocios enormes a la Argentina. También Adriana Salvatierra nos marcaba el superávit
¿Cuál es este discurso en la Argentina? El superávit, que lo celebraba Javier Milei y lo celebraba Luis Caputo, tenemos superávit o déficit cero, ¿no? El déficit cero. ¿A quién le importa el déficit cero si están haciéndolo a costa de los ingresos de los jubilados? ¿A quién le importa el déficit cero si se nos mueren de hambre los chicos, si no tienen qué comer, si la clase trabajadora no puede vivir? ¿Cómo puede ser que en este gobierno en la Argentina se celebre el déficit cero? Y el costo social, como bien marcaba Adriana, es una cuestión que contrastándola con el pasado inmediato es alarmante, porque todos los índices están empeorando en la Argentina, sobre todo para la clase trabajadora. Hoy la fiesta es de 1000 familias en la Argentina y todos los demás estamos tratando de agarrarnos de un madero como si fuéramos náufragos. Por último, también nos marcaba Adriana lo procedimental, y desde el discurso cuando hablan de golpe de Estado, los detenidos que tenemos hoy en Argentina. Yo tengo que decir que estamos en y voy cerrando, creo que hice la mayor síntesis posible para responder a todos. Estamos en una etapa de la posverdad, ¿no? Donde la verdad en realidad pasa a un segundo plano, y acá lo que importa es en realidad el relato. Cómo desde el poder se enhebra el relato que finalmente le llega a todas las capas sociales. Ellos están disfrazando un ajuste brutal con los argentinos, emitiendo palabras y explicaciones que son realmente increíbles. Celebran el déficit cero, se aplauden, se golpean la espalda entre ellos, pero es a costa de los trabajadores. Por eso digo que estamos en una etapa de la posverdad, y probablemente no sea el único país que está viviendo esto, que nos están reventando a palos, nos están hambreando, y están vendiendo nuestras empresas. Yo soy trabajador de Telam, la Agencia Nacional de Noticias Telam, y hoy se encuentra cerrada Telam. No sabemos qué es lo que van a hacer. Entonces, si una empresa del Estado de comunicación, creada por el general Perón en octubre del 45, porque quienes en aquel entonces informaban a la Argentina eran 2 empresas norteamericanas, entonces, ¿quién va a informarle a los argentinos lo que está pasando? ¿Quién? ¿El Grupo Clarín? ¿Quién? ¿La Nación? ¿Estos diarios cómplices de la dictadura, cómplices del hambre que están generando en su momento Mauricio Macri, en su momento de la Rúa, en su momento el menemismo, y ahora lo está haciendo Javier Milei? ¿Ellos nos van a informar? Bueno, esa es la preocupación que tenemos, porque en todos los ámbitos, si bien en muchos casos se burlan de Javier Milei porque dicen que está loco, porque dicen que no está gobernando en realidad, todo eso puede ser cierto, pero que están gobernando con brazo de hierro el país en este momento, no sé si Javier Milei o los que están atrás de él, lo están gobernando con brazo de hierro y saben muy bien lo que están haciendo. La respuesta final es esa manera de pregunta. Nosotros, como oposición, ¿qué vamos a hacer? Ahí está la clave, ahí está la llave que puede destrabar esta situación que es muy compleja en Argentina, queridos compañeros. Sergio, te quedamos muy agradecido, hermano. Estaremos en otros momentos, si tú nos permites seguir conversando, porque me interesa personalmente y seguramente a todos los bolivianos y quienes vivimos en la Abya Yala, conocer muy de cerca lo que viene pasando en Argentina, lo que no queremos que pase en otros países, menos en nuestra patria Bolivia. Sergio, quedo muy agradecido. Tu despedida, por favor, de momento, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Ramiro. Un fuerte abrazo para todos los queridos compañeros, para Adriana, Gabriel, que son quienes ya conozco, y a los compañeros que he tenido el honor de conocer en el día de hoy. Y un fuerte abrazo a mi querido pueblo hermano Bolivia. Los amo, los quiero mucho, los defiendo con el alma, y somos la patria grande, somos la misma patria. Así que si doy la vida por la Argentina, también la daré por mi querida Bolivia. Un fuerte abrazo. Qué lindo, muchísimas gracias. Igualmente, Sergio, muy amable.
Hemos conversado con Sergio Centenaro, periodista argentina, trabajaba en la TELAM, que ha sido cerrado justamente gracias a la gentileza que nos hace Gabriel Villalba desde La Paz para este contacto. Voy a cambiar el tema, tenemos varios temas planteados el día de hoy, y el segundo tema me timbró la alarma cuando Sergio decía, Milei está gobernando con el dinero del pueblo, con el dinero de los jubilados, en las calles no hay que comer, la gente está viviendo para el diario, para la comida. Es algo que realmente debe llamarnos la atención y decir si en Bolivia puede o no pasar lo mismo.